Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien con una taza de té o café en mano, listos para sumergirnos juntos en un mundo de emociones intensas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a destapar aquellas joyas que realmente te atrapan, esas que te hacen olvidar el tiempo, que te mantienen pegado a la pantalla y que te dejan pensando en los personajes días después de haber terminado de verlas. Vamos a hablar de amor, pasión, misterio y todo ese drama que solo las producciones turcas saben entregarnos a la perfección. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde exploramos lo mejor del cine y la televisión, siempre con una mirada fresca y apasionada. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni una sola reseña. Y ahora sí, vamos a empezar. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, romances prohibidos y secretos oscuros. Empezaremos con una serie que, si eres fan de los dramas familiares con un toque de misterio, te va a encantar, *** Homer, Sueños robados, ***. Imaginen esto, dos hermanas separadas al nacer, criadas en circunstancias completamente diferentes. Una vive en la opulencia, rodeada de lujos y privilegios, mientras que la otra lucha por sobrevivir en un barrio humilde, enfrentándose a la dura realidad de la vida con uñas y dientes. El destino, como siempre, tiene sus propios planes y las une de nuevo de la manera más inesperada y dramática posible, desatando una tormenta de emociones y revelaciones. Lo que hace a Homer tan adictiva es la complejidad de sus personajes y las relaciones intrincadas entre ellos. Cada personaje tiene sus propias motivaciones, sus propios secretos cuidadosamente guardados y sus propias luchas internas que los atormentan. No hay buenos ni malos absolutos, solo personas tratando de sobrevivir y encontrar la felicidad en un mundo que a menudo parece estar en su contra, utilizando las herramientas que tienen a su disposición, sin importar cuán éticas o no puedan ser. Además, el misterio que envuelve la historia de las hermanas te mantiene enganchado desde el primer episodio, intentando descifrar cada pista y anticipar el siguiente giro argumental. ¿Quién es realmente responsable de su separación? ¿Qué oscuros secretos oculta su pasado, enterrados bajo capas de mentiras y engaños? Estas son solo algunas de las preguntas que te mantendrán despierto hasta altas horas de la noche, debatiéndote entre la necesidad de saber más y el miedo a las consecuencias de la verdad. La serie explora temas profundos como la identidad, la familia, la clase social y la justicia, todo envuelto en un halo de suspense que te dejará sin aliento. Los giros inesperados son constantes, y cuando crees que ya lo has visto todo, la trama te sorprende con nuevas revelaciones que cambian por completo la perspectiva de la historia. La tensión entre las hermanas, inicialmente marcada por la envidia y el resentimiento, evoluciona a medida que descubren los lazos que las unen, creando una dinámica compleja y conmovedora que te hará reflexionar sobre el poder del amor fraternal. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles, y que creo que a los amantes de los dramas históricos y de época les va a fascinar, es *** El Sultán *** o Magnificent Century ***. Esta producción es una verdadera obra de arte, tanto visual como narrativamente. Nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, un sultán poderoso y carismático que marcó un antes y un después en la historia, expandiendo el imperio a nuevas fronteras y dejando un legado cultural imborrable. Pero El Sultán no es solo una serie sobre política y conquistas militares. También es una historia de amor, pasión y traición, donde los sentimientos se entremezclan con las ambiciones y las intrigas palaciegas. Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa favorita de Suleimán, es uno de los personajes femeninos más fascinantes y complejos que he visto en la televisión. Su ambición desmedida, su inteligencia astuta y su determinación inquebrantable para sobrevivir en un mundo dominado por hombres la convierten en un personaje inolvidable, una figura controvertida que despierta tanto admiración como repulsión. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas despiadadas por el poder y los sacrificios que se hacen en nombre del amor y la lealtad, revelando la cara más oscura y despiadada del poder. La ambientación es impecable con una recreación minuciosa del palacio de Topkapi y de la vida en el Imperio Otomano. El vestuario es deslumbrante con trajes suntuosos y joyas exquisitas que reflejan la riqueza y el poder de la época. Las actuaciones son magistrales, con un elenco talentoso que da vida a personajes históricos con una profundidad y una intensidad sorprendentes.
Si te gustan las historias épicas con personajes memorables y una trama llena de giros inesperados, El Sultán es una serie que no te puedes perder. La serie se sumerge en la compleja dinámica familiar del sultán, mostrando sus relaciones con sus hijos, sus madres y sus consejeros, revelando las tensiones y las ambiciones que amenazan la estabilidad del imperio. Los conflictos religiosos y culturales también juegan un papel importante en la trama, mostrando la diversidad y la complejidad del Imperio Otomano. El Sultán es una serie que te transportará a un mundo fascinante lleno de intrigas, pasiones y batallas épicas, una verdadera joya de la televisión turca. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina romance, comedia y drama de una manera muy inteligente y entretenida. Erkénthicus, también conocida como pájaro soñador, Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera y refrescante, pero que también tenga momentos de gran emoción y profundidad, una mezcla perfecta para disfrutar de un buen rato frente a la pantalla. Erkénthicus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, ayudando a su familia y evitando las presiones sociales para que se case. Un día decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, escapando de las expectativas familiares y buscando su propia identidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para dirigir la empresa familiar, después de años viajando por el mundo y explorando nuevas culturas. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento, una atracción magnética que los une a pesar de sus diferencias. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos y malentendidos, provocados por sus personalidades opuestas y por las intrigas de sus compañeros de trabajo. Lo que hace a Erkénthicus tan especial es la personalidad entrañable de sus personajes. Sanem es una protagonista adorable, llena de energía y optimismo, que contagia su alegría a todos los que la rodean. Can es un hombre atractivo y seguro de sí mismo, pero también tiene su lado vulnerable, que revela poco a poco a medida que se enamora de Sanem. La serie explora temas como la libertad, la independencia y la importancia de seguir tus sueños, inspirando al espectador a luchar por lo que realmente quiere en la vida. Además, el humor está presente en cada episodio con situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que la convierten en una serie muy disfrutable de ver. El paisaje de Estambul también juega un papel importante en la serie, con escenas filmadas en lugares emblemáticos de la ciudad que añaden un toque romántico y exótico a la historia. Si necesitas una serie que te levante el ánimo y te haga creer en el amor, Erkénthicus es una excelente opción. La serie también aborda temas como la importancia de la familia y la amistad, mostrando la red de apoyo que rodea a Sanem y a Can. Las relaciones entre los personajes secundarios son igualmente interesantes y aportan un toque de humor y drama a la trama principal. Erkénthicus es una serie que te hará reír, llorar y soñar, una verdadera joya de la comedia romántica turca. Otra serie que quiero recomendarles, y que creo que a los amantes de los thrillers psicológicos les va a encantar, es Sassillet, también conocida como persona. Esta serie es una joya oculta que no recibe tanta atención como otras producciones turcas, pero que merece ser vista por su originalidad y su narrativa inteligente, una propuesta arriesgada y provocadora que te dejará pensando durante días. Sassillet cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad degenerativa que amenaza con borrar su memoria y su identidad. Consciente de que su memoria está desapareciendo, Aga decide aprovechar su condición para cometer crímenes que siempre había deseado llevar a cabo, liberando su frustración y su rabia acumulada durante años de silencio y opresión. Al mismo tiempo, una joven detective llamada Nebra Elmas está investigando una serie de asesinatos que parecen estar conectados con el pasado de Aga, una investigación que la llevará a descubrir oscuros secretos y a cuestionar sus propias convicciones morales. Lo que hace a Sassillet tan fascinante es la forma en que explora temas complejos como la memoria, la identidad y la moralidad, planteando preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y la justicia. La serie te obliga a cuestionar tus propias creencias y a reflexionar sobre lo que significa ser humano, mostrándote la fragilidad de la memoria y la importancia de recordar el pasado para no repetir los errores. Además, la actuación de Aluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es sencillamente magistral, una interpretación conmovedora y perturbadora que te dejará sin aliento. Ganó un premio Emmy Internacional por su papel, y con razón, su actuación es un verdadero tour de force que demuestra su talento y su versatilidad.
Si buscas una serie que te haga pensar y te mantenga al borde de tu asiento, Sassiyet es una opción imperdible. La serie también aborda temas como la violencia de género y la impunidad, mostrando la realidad de las víctimas y la lucha por la justicia. La relación entre Aga y Nebra es compleja y ambigua, llena de tensión y de respeto mutuo. Sassiyet es una serie que te desafiará intelectualmente y te conmoverá emocionalmente, una verdadera obra maestra de la televisión turca. La serie explora la psicología de un hombre que se enfrenta a la pérdida de su memoria y a la posibilidad de perder su identidad, utilizando el Alzheimer como un catalizador para la liberación de sus impulsos más oscuros. La detective Nebra, por su parte, representa la lucha por la justicia y la búsqueda de la verdad en un mundo corrupto y lleno de secretos. La serie plantea preguntas sobre la responsabilidad individual y la culpabilidad colectiva, invitando al espectador a reflexionar sobre el papel de la memoria en la construcción de la identidad y en la búsqueda de la justicia. Y para terminar, no podía dejar de mencionar una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, **Karasevda**, o **Amor Eterno**. Esta es una historia de amor trágica y apasionada que te dejará sin aliento, una saga épica que te sumergirá en un torbellino de emociones y te hará cuestionar el verdadero significado del amor. Karasevda cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente, desafiando las barreras sociales y las expectativas familiares. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y por las maquinaciones de un hombre poderoso y despiadado llamado Emir, un villano carismático que hará todo lo posible para separarlos y para controlar sus vidas. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero, decidido a vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad y a recuperar el amor de Nihan, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Lo que hace a Karasevda tan conmovedora es la química innegable entre los protagonistas y la intensidad de sus emociones, un amor que trasciende el tiempo y el espacio y que se enfrenta a todos los obstáculos. La serie explora temas como el amor, la venganza, el sacrificio y la lucha por la justicia, mostrando la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de tomar decisiones difíciles. El final es particularmente impactante y te dejará pensando en la historia durante mucho tiempo, un final agridulce que te hará reflexionar sobre el precio del amor y la importancia de luchar por lo que crees. Si eres de los que disfrutan con las historias de amor que te hacen llorar a mares, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Prepárense para las lágrimas. La serie también explora las relaciones familiares y las amistades, mostrando la importancia de tener un sistema de apoyo en los momentos difíciles. Los personajes secundarios son igualmente interesantes y aportan un toque de realismo y de complejidad a la trama principal. Karasevda es una serie que te hará vibrar, emocionarte y reflexionar, una verdadera joya de la televisión turca. La serie explora la dualidad del amor y la venganza, mostrando cómo estos sentimientos pueden consumir a una persona y llevarla a tomar decisiones extremas. La lucha de Kemal por la justicia y su deseo de venganza se entrelazan con su amor por Nihan, creando un conflicto interno que lo atormenta durante toda la serie. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del destino y la posibilidad de cambiar el curso de la vida, invitando al espectador a reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de perdonar. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más adictivas que existen. Hemos hablado de Ömer, Sueños robados, un drama familiar con mucho misterio, de El Sultán, una epopeya histórica llena de intrigas y pasiones, de Erkencikus, una comedia romántica refrescante y optimista, de Sassiyet, un thriller psicológico que te hará reflexionar, y de Karasevda, una historia de amor trágica e inolvidable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, y que hay muchas otras series turcas increíbles esperando ser descubiertas. La industria televisiva turca está en constante evolución, produciendo series de alta calidad que abordan temas relevantes y que cuentan con un elenco talentoso y una producción impecable. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que creen que debería haber incluido en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué series los han atrapado a ustedes. Comparte tus recomendaciones y tus opiniones con la comunidad, así podremos descubrir nuevas series y ampliar nuestro conocimiento sobre la televisión turca. Y antes de despedirme, los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del cine y la televisión. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del canal. Gracias por acompañarme en esta aventura.